Bueno, teniendo ya la parte teórica mencionada hace instantes, ahora vamos a aplicar a los siguientes ejercicios. Vamos a escoger algunos ejercicios que están en las separatas. Por ejemplo, el ejercicio número 2. Dice, el sueldo mensual de Manuel en soles es equivalente al producto de elementos del conjunto L, siendo M intersección L, que tiene por elementos al 4, 5, 6, y M diferencia simétrica L menos M, que tiene por elementos 2, 10. Determine el sueldo de Manuel. Bien, entonces empezamos a escribir los datos que se tienen. Solucionamos. Interviene dos conjuntos que son M y L. Dos conjuntos M y L. Bueno, supuesto dentro de un universo. Teniendo el dato que M intersección L tiene por elementos 4, 5, 6, entonces lo escribimos en la parte común de M con L, en esta zona. Pero como son elementos, ponemos con puntitos. 4, 5, 6. Los elementos de la intersección. La diferencia simétrica de M con L menos M. La diferencia simétrica de M con L es esta zona, solo M y solo N, pero le quitamos M. O sea, es esta zona que está por acá, en esta zona rayada. Y en esa zona rayada están los elementos 2 y 10. Cambio de color, escribo 2 y 10. Ya está. De donde, si observamos en el diagrama, L tiene por elementos al 4, 5, 6, 2 y 10. Bien, entonces ya hemos determinado el conjunto L. ¿Qué nos piden acá? El sueldo de Manuel es equivalente al producto de los elementos del conjunto L. Luego la solución sería, por lo tanto, el sueldo de Manuel sería, el sueldo es igual a 4 por 5 por 6 por 2 y por 10. ¿Qué sale? Bueno, multiplicando ya se obtiene la solución, que sale 2400. O sea, la alternativa E. Siguiente ejercicio. Dado los conjuntos no vacíos A, B y C, tales que A contenido en B y A unión B intersección vacío, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden indicado. Bien, entonces, ¿qué tenemos de datos en este ejercicio? Primer dato, A contenido en B. Tenemos ese dato número 1. Y el dato número 2 que se tiene sería A unión B intersección C es vacío. Tenemos esos dos datos. Queremos hallar el valor de verdad de esas 4 proposiciones. Pero de estos dos datos nos ayudamos con el diagrama. El dato 1 es A dentro de B. A dentro de B. Ahora, A unión B sería B. Parte común con C vacío, o sea, no tienen nada en común B con C. Tenemos ese diagrama. Con este diagrama, vamos a escribir las proposiciones que nos dan ahí. Y veamos si son verdaderas o falsas. La primera proposición. A menos B complemento A. Pero veamos a qué es igual a menos B complemento. La propiedad de intersección que involucra la diferencia con un complemento, podemos escribirlo de esta forma. O sea, A menos B era A intersección con el complemento del segundo conjunto, pero aquí tenemos complemento y complemento, que vendría a ser A intersección B. Del diagrama A intersección B
El diagrama A intersección B sería A. Sería A. Por lo tanto, la primera proposición es verdadera. Es verdad. Bueno, análogamente, con ayuda del diagrama podemos efectuar la siguiente proposición. Usando esta propiedad de diferencia que involucra con intersección. A menos B intersección C. ¿Qué vendría a ser? Me dicen que es C, pero veamos si es cierto. Esto es lo mismo que A intersección B intersección C, de este diagrama B intersección C, vacío. Pues este es un conjunto vacío. Y A intersección vacío, según las propiedades mencionadas antes, es vacío. Pero aquí nos dicen que es C, pero nos sale vacío. Por lo tanto, esto es falso. Ahora, la proposición 3. La proposición 3. C complemento menos A. Veamos. C complemento intersección con A complemento. Por la propiedad de complementos, por la ley de Morgan, esto resulta ser C unión A complemento. Pero C unión A complemento, según el diagrama, no resulta ser vacío. Por lo tanto, esto es falso. Y la proposición 4, A complemento menos C es igual. A complemento intersección C complemento. Por la propiedad de Morgan, esto es A unión C complemento. Pero usando el diagrama, A unión C complemento no resulta ser B menos A. Y por lo tanto es falso. Entonces, es la alternativa verdadero, falso, falso, falso. Eso vendría a ser la respuesta, la C. Bien, siguiente ejercicio. Usamos cardinales aquí. Los alumnos de cierta academia postularon a 3 universidades. 440 alumnos ingresaron a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 220 a la UNI, 360 a la Villarreal y 40 de ellos a las 3 universidades. Si 140 ingresaron solamente a una de estas universidades, ¿cuántos ingresaron solo a 2 universidades? Bien, entonces tenemos un conjunto universal, de las cuales hay 3 conjuntos. Un conjunto de los que ingresan a la San Marcos, otro conjunto que ingresa a la UNI y otro conjunto de estudiantes que ingresan a la Villa. Entonces, vamos escribiendo los datos. Dice, 440 alumnos ingresaron a la San Marcos. Entonces, en San Marcos hay 440. En estas 4 zonas hay 440. A la UNI dice 220 a la UNI. 220 a la UNI. Y 360 a la Villarreal. 360 en B. Además, 40 de ellos a las 3 universidades. Eso significa en la parte común de los 3, en la intersección de los 3, es 40. Ponemos 40, cantidad de ingresantes en la intersección de los 3. ¿Cuántos ingresaron solo a 2 universidades? Bien, entonces vamos a escribir en cada zona su cardinal. Pongamos
A, B, C y aquí M, N, P. Fuera no ponemos nada porque todos postulan algo. Bien, entonces del diagrama obtenemos. Condición 1. En SM, o sea, en San Marcos hay 440, pero en la intersección ya hay 40. Las otras tres zonas, ¿cuánto harían? Sumamos. A más N más M sería 400, porque aquí hay 40. Para tener 440, 400. En Uni hay 220, pero ya hay 40 en la parte común de los tres. Entonces las otras zonas, ¿cuánto hacen? Hacen 220 menos 40, o sea, 180. Y en la Villarreal tenemos 360 en total, pero ya hay 40. Entonces las otras zonas, C más M más P, haría 320. Listo. Eso se tiene del diagrama. Pero además tenemos aquí otro dato, aquí, 140. 140 ingresaron solamente a una de las universidades. ¿Qué significa eso? Solamente. Solamente 140 ingresaron a una de las universidades. Significa A más B más C. A más B más C es solamente o solo uno. Eso es igual a 140. Bien, lo que queremos hallar, ¿cuántos ingresaron solo a 2? Solo a 2, ¿cuál es la zona solo 2? O sea, queremos hallar, por hallar, solo 2. M, N, P. Queremos hallar M más N más P. Listo. Eso tenemos de dato. Bien, de los datos que tenemos, sumando 1, 2 y 3, se obtiene. Sumando 1, 2 y 3 se obtiene A más B más C más, si sumamos, hay 2 veces de M, 2 veces de N y 2 veces de P. Y sumando al lado derecho los números, resulta ser 400 más 180 más 320. ¿Cuánto sale? 900. Entonces, del dato que se tiene, A más B más C es 140 y de donde fácilmente se despeja lo que queremos, M más N más P, que resulta ser 380. Listo. Y eso vendría a ser la alternativa B. Bien, continuando. Ejercicio. Dice, de 28 hombres se sabe que 12 fuman, 6 son casados y no fuman. Si el número de los casados es igual al número de solteros que no fuman, ¿cuántos solteros fuman? Entonces, tenemos un conjunto universal. De ese conjunto hay personas que fuman y personas que no fuman. Y también tenemos que son casados y solteros. Se tiene ese diagrama. Ahora bien, 28 en total. Fuman y no fuman, fuman o no fuman, hace 28. De ellos, 12 fuman. 12 fuman. Si 12 fuman, inmediatamente obtenemos los que no fuman para 28, 16. 6 son casados y no fuman. Los casados y no fuman están en esta zona, que son 6. Si el número de casados, acá voy a poner el número de casados que son Y, es igual al número de solteros que no fuman,
número de solteros que no fuman en esta zona, que vendría a ser Y, son iguales. ¿Cuántos solteros fuman? Solteros que fuman en esta zona, X. Entonces, por hallar X, por hallar X, por hallar X. Bien, entonces, completando el diagrama. Fácilmente se tiene Y. Porque 6 más Y debe ser 16. Entonces, ¿cuánto vale Y? 10. Por lo tanto, Y es 10. Si Y es 10 en los casados y ya tenemos 6, entonces casados que fuman sería 4. Por lo tanto, X sería para 12. 4 para 12, ¿cuánto es? Entonces, fácilmente X sería 8.